tal, Milton? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Con calorcito. ¿Tienes calor? No, ahorita no, pero afuera sí. Bueno, esperemos que también hoy salga el sol aquí en Guayaquil. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Listos. Listos, contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Estarán en el segmento de entrevistas Juan Carlos Holguín, analista político, ex canciller, para analizar también este resultado electoral, tanto a nivel de binomios, los que pasan a la segunda vuelta, y en lo legislativo, cómo se va conformando también esa asamblea, cómo se proyecta. Y sí, vamos a analizar también cuál es la óptica que tienen en la prensa internacional, los medios internacionales sobre lo que está pasando en el Ecuador, la primera vuelta, la campaña para segunda vuelta, lo que está pasando con la violencia. Ana María Cañizares es la corresponsal de la CNN en español en Ecuador. Vamos a ver cuál es su mirada. Aquí empezamos. Y empezamos con lo más destacado, la información internacional, porque el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue arrestado y fichado por asociación ilícita y conspiración electoral. Como parte del trámite se le tomó una foto que quedaría para la historia. Esta es la fotografía más esperada en los últimos días. Se trata de la primera instantánea de la historia de un expresidente de los Estados Unidos para una ficha policial. Y es que tras ser fichado luego de una acusación por intentar manipular las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump salía de la cárcel del condado de Fulton en Atlanta, Georgia, en libertad bajo fianza de $200,000. En el trámite, que duró tan solo 20 minutos como fue pactado por sus abogados, se le tomó las huellas y se le tomó la histórica fotografía. Tras realizar la diligencia, en la que se le acusó formalmente por 13 cargos, partió en una caravana hacia el aeropuerto donde hizo declaraciones a la prensa. Realmente creo que este es un día muy triste para los Estados Unidos. Esto nunca debería suceder. Si cuestionas una elección, deberías poder impugnar una elección. Pensé que la elección fue una elección amañada, una elección robada, y debería haberlo hecho. Trump, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, acusó a sus oponentes demócratas de interferencia electoral. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, no hice nada malo, y todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido tanto apoyo. Lo que están haciendo es una interferencia electoral. Intentan interferir en unas elecciones. Nunca ha habido nada igual en nuestro país. Es su forma de hacer campaña. Trump cambió de abogado en Georgia, sustituyendo a Drew Finding por Steven Sadow, una decisión hasta ahora no explicada. Se espera que los 19 acusados regresen a la corte la semana del 5 de septiembre, presumiblemente para anunciar si se declaran culpables o no. La fiscal Willis pretende que el juicio tenga lugar en marzo de 2024. Trump enfrenta 4 casos penales, 2 a nivel federal en Washington y Florida, y uno en el estado de Nueva York y otro en Georgia. En un comunicado publicado la tarde del jueves, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia aseguró que el Ejecutivo acatará la decisión mayoritaria de la población que se pronunció a favor de mantener el crudo bajo tierra en el Yasuní. El gobierno asegura que respetará la voluntad popular. El ministro de Energía, Fernando Santos Albita, explicó que deben esperar respuestas a las dudas por el triunfo del no en la provincia de Orellana, mientras que para la abogada constitucionalista Pamela Aguirre, la Corte Constitucional debe resolver las dudas, pues desde el principio se equivocó con el contenido de la pregunta de la consulta. Quienes tienen la decisión de iniciar o terminar una operación de extracción de recursos naturales son las nacionalidades y los pueblos. Al único ente que le corresponde interpretar el alcance de su dictamen es a la Corte Constitucional. Si quería dar paso a esta consulta popular, tenía que actualizar la pregunta. A 51 días de volver a las urnas para decidir quién estará al frente del país, y precisamente debemos decidir ese futuro entre 2 ex asambleístas que fueron
destituidos de sus cargos cuando se declaró la muerte cruzada. Mira tú. Así es, Milton. ¿Y qué hicieron en su paso por el Parlamento? Se lo contamos. Nadie sabe para quién trabaja. Luisa González y Daniel Noboa fueron asambleístas de un periodo legislativo fuertemente criticado por la ciudadanía, que además fue disuelto cuando cumplía su segundo año de funciones. Su paso por la asamblea no fue notable, no eran los asambleístas visibles o los que siempre pedían la palabra. Daniel Noboa era independiente. Su votación por Guadalupe Llori al inicio del periodo le mereció la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico, una mesa a la que llegaron los proyectos enviados por el Ejecutivo en materia económica. Este proyecto de ley es el primer paso hacia el desarrollo económico del país. Esa es la esperanza que vengo a proponerles y el Ecuador necesita que ustedes, compañeros, por favor no permitan que el miedo los contamine. Pero no los convenció y la ley fue archivada en marzo de 2022. Según el Observatorio Legislativo, registró 286 asistencias, pero delegó a su suplente en varias votaciones importantes como la destitución de Lasso, la destitución de Guadalupe Llori y sobre la moción de negación y archivo a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Presentó 2 proyectos de ley, uno de ellos fue publicado. Noboa tuvo 11 intervenciones en el Pleno Legislativo, todas relacionadas a las leyes que se presentaban desde la comisión que presidió, una de ellas, la de Economía Violeta. Porque la triste realidad es que en Ecuador no es un país que ofrece muchas oportunidades a las personas y principalmente al género femenino. Al otro lado del hemiciclo legislativo estaba Luisa González de la Revolución Ciudadana. Fue miembro de la Comisión de Salud y también formó parte del primer Comité de Ética de la Asamblea. Presentó 2 proyectos de ley relacionados a derecho parlamentario y derecho a la salud, en conjunto con otros asambleístas, pero aún siguen en trámite. En el Pleno Legislativo tuvo 28 intervenciones. Es de la facción conservadora del correísmo y lo dejó claro en el debate del aborto por violación. Intenta entrar por la ventana una ideología de grupos que busca legalizar el aborto libre y voluntario en el Ecuador. Y el aborto es un procedimiento, no un derecho. Sí votó a favor de la destitución del presidente por las protestas de junio de 2022 y también para dar paso al juicio político, pero además votó a favor del archivo a la ley para prevenir conflictos de interés y regular el lobby. Según el Observatorio Legislativo, registró 545 asistencias. Su suplente acudió en 70 ocasiones. También tuvo varios puntos de información y en uno de ellos defendió a su organización. Es una vergüenza que una mujer venga aquí con gritos e insultos contra otras mujeres cuando nos está representando. E insisto, y calle cuando asesinan en un recinto policial a una mujer. Usted miente cuando habla del partido político al que yo represento. Curiosamente, entre estos 2 exlegisladores cesados en sus funciones por muerte cruzada, se deberá elegir a quien culmine el periodo que deja Lasso. La Asociación de Migrantes Ecuatorianos que residen en al menos 52 países dicen que entre la comunidad hay mucha preocupación por lo ocurrido en las recientes elecciones en las que un poco más de 357.000 ecuatorianos no lograron votar debido a fallas del sistema que se implementó para el voto telemático en 3 jurisdicciones. Dicen que a esto hay que sumarle la falta de información, pues en países como España y los Estados Unidos, donde se ubican las comunidades más grandes de ecuatorianos, muchos se enteraron que el voto era telemático y no en papeleta el mismo día de las elecciones, al momento que llegaron a las embajadas o consulados para sufragar. El Consejo Electoral no se ha pronunciado todavía sobre esto. Un supuesto informe académico internacional intenta revivir la investigación sobre la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El tema, que tras un informe académico ha sido zanjado por la Universidad Central, es promovido por organizaciones con vínculos con la Revolución Ciudadana. El supuesto documento internacional con el que se busca revivir un caso cerrado por la Universidad Central lo firman Fernando José Flores, Juan Carlos Carbonell y otros juristas. Al pie del documento, las organizaciones que supuestamente avalan el cuestionamiento a la fiscal Salazar, el Colectivo Europeo de Diversidad Ecuatoriana, la Asociación de Migrantes Latinoamericanos, NOFEC y ADE. Ecuador Chequea, medio digital dedicado a verificar contenidos en redes, de inmediato contrastó la información, pues la publicación en Twitter asegura que juristas internacionales evaluarán la tesis de Diana Salazar. El medio digital determinó que se trata de organizaciones que promueven un análisis a la tesis de la fiscal, pero que no es nada oficial. Además,
que las 4 entidades comparten en sus redes contenidos muy similares, muchos afines al progresismo y al correísmo. Es una cuenta identificada en primer lugar dentro de nuestras listas de redes de desinformación. Alexis Serrano Carmona, editor de Ecuador Chequea, confirma incluso la cercanía con el titular del Consejo de Participación Ciudadana. De dónde viene, cuál es el origen y cuáles son los sustentos de estos contenidos. No nos quedemos en el meme. Para el jurista Ramiro García, integrante de la comisión de la Universidad Central que elaboró el informe técnico sobre la tesis de Salazar, hay un interés sospechoso en la insistencia sobre un trabajo presentado hace 25 años y en el que no se detectó el supuesto plagio. Lo que quieren es generar el framing, la estructura, para luego soportar un eventual juicio político a la fiscal general, aduciendo un plagio de hace 25 años. Es decir, esto no tiene pies ni cabeza. Tampoco se trata de un documento oficial que tenga efecto jurídico o académico en nuestro país. Lo que tienen en común es la relación con Rafael Correa. Son organizaciones que no tienen ninguna existencia académica. Se consiguieron por ahí 3 amigos para que les firmen un informe. La fiscal Salazar cree que detrás de estas publicaciones hay la intención de sacarla del cargo para lograr impunidad, ha dicho en su cuenta de Twitter. No obstante, el tema electoral está vigente y las redes no discriminan publicaciones de toda índole. La clave, verificar el contenido y dar valor a las publicaciones que merecen. En suma, evitar contenidos engañosos. La Corte Nacional de Justicia manifestó su profunda preocupación por la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura de destituir a Walter Macías, juez de la Sala Penal de la Alta Corte, quien fue separado del cargo el 19 de agosto con 2 votos del Pleno del Consejo. En un comunicado difundido el jueves, la Corte expuso su preocupación sobre el procedimiento y resolución que concluyó con la destitución del magistrado. Advirtió que la destitución de Macías impactaría en el sistema de justicia del país e incidiría en la independencia judicial. El argumento para la destitución es que, según la Judicatura, Macías habría incurrido en una infracción sancionada en el artículo 109, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial por vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y los servidores de la función judicial. Entre los procesos judiciales que estaban en conocimiento de Macías están los casos Las Torres, sobornos 2012-2016, Sino Hidro, Balda. Además tenía en sus manos el proceso contra 2 vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, por presunto tráfico de influencias. 7:14 de la mañana, momento de irnos a una pausa. Regresamos enseguida. Seguimos, amigos, son las 7 de la mañana con 17 minutos. 6 personas, entre ellas alias Timoteo, presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, fueron capturadas durante una operación militar en Esmeralda, cerca de la frontera con Colombia. Además, en este operativo se logró el decomiso de varias armas de largo alcance y municiones. En un operativo por aire y por tierra, las Fuerzas de Tarea Conjunta Esmeraldas logró el decomiso de 5 fusiles de largo alcance, varias municiones y explosivos. En la zona, los militares aprendieron a 6 personas que pertenecerían a grupos subversivos, específicamente del Frente Oliver Sinisterra. Entre los implicados consta Ángel David CM, conocido con el alias Timoteo, de nacionalidad ecuatoriana, quien es considerado como un objetivo de alto valor para el gobierno, quien además figura como líder de este grupo que opera entre la frontera de Ecuador y Colombia. Estos 6 detenidos están puestos a órdenes de la justicia ecuatoriana. Se entregó a Fiscalía, a la Policía Judicial, para que continúen con el trámite y las investigaciones de ley correspondientes. Además, en este operativo encontraron una base utilizada por este grupo subversivo, radios de comunicación, indumentarias y equipamiento de tipo militar. Este hallazgo ocurrió en la isla de Santa Rosa Pichangal, al norte de esta provincia. Para desde ahí hacer las actividades ilícitas, tanto del envío de sustancias sujetas a fiscalización, así como también el aprovisionamiento de precursores químicos. El general que dirige la Fuerza de Tarea Conjunta indica que este operativo se logró gracias a inteligencia militar y que les tomó aproximadamente 2 meses para obtener este importante resultado. Lo más importante de esto es que se neutraliza estas actividades ilícitas y se neutraliza, se desarma una columna que se dedica a realizar esta economía criminal.
En lo que va de este 2023, la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas ha realizado 26.217 operativos, mismos que han dejado grandes resultados como la desarticulación y captura de grupos delictivos que operan en esa provincia. 21 personas detenidas y cerca de 1 tonelada de cocaína decomisada fueron los resultados de 26 allanamientos realizados en 3 provincias del país. La policía desarrolló la operación binacional llamada Jericó 30, la misma que logró la desarticulación de una presunta organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas. También las autoridades encontraron una bodega que servía como muelle clandestino para embarcar el alcaloide. 3 toneladas de droga fueron incautadas dentro de una vivienda ubicada en una urbanización privada en Vía La Costa. Tras este hecho, 2 personas fueron detenidas. Agentes detectaron la circulación de una furgoneta que se movilizaba a alta velocidad. Los policías dieron seguimiento al vehículo y afuera de un domicilio intervinieron el automotor, en cuyo interior hallaron varios sacos de yute. Al ingresar en el predio, los agentes encontraron paquetes de droga tipo ladrillo con varios logotipos. Luego de la revisión, alrededor de 2.500 paquetes se encontraron en el sitio. Se presume que esta droga se pretendía enviar al exterior a través de uno de los puertos marítimos de la ciudad. La policía ejecutará operaciones para encontrar más casas que sirven como centro de acopio. Bueno, y a esta hora, Milton, también se realiza un operativo desde más temprano, ¿no? En la penitenciaría del Litoral. De lo que se conoce, son más de 1.500 uniformados los que hacen esta intervención en los pabellones 1 y 4. Así es, el presidente Lasso informó en su cuenta de X que en el marco del estado de excepción seguimos trabajando para sacar las armas que se encuentran dentro del centro penitenciario y reducir la violencia. Entonces, repetimos, hay a esta hora un operativo de aproximadamente 1.500, 1.700 efectivos de la fuerza pública en la penitenciaría del Litoral. Otros temas, la multitudinaria romería de la Virgen del Cisne cumplió ayer su segundo día de peregrinación. La Churona, acompañada de miles de fieles, recorrió 22 kilómetros desde la parroquia San Pedro de la Bendita hasta Catamayo. De inmediato, un resumen de esta jornada llena de fe y de devoción. Una emotiva bienvenida se vivió en la ciudad de Catamayo con la llegada de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, que arribó alrededor de las 3 de la tarde. El atuendo que utilizó la Churonita para este segundo día de peregrinación fue de color blanco, como un símbolo de paz y seguridad que necesita nuestro país en estos momentos, y fue adornado con detalles del escudo y el tricolor nacional. Testimonios llenos de fe y devoción formaron parte de esta emotiva jornada religiosa. Agradecer por la familia, por el trabajo, por la salud. Un milagro que recibimos hace 3 años y le prometimos a la Virgen acompañarla en este trayecto, ¿no? Alrededor de 2 millones de fieles acompañaron este jueves a la sagrada imagen en un recorrido de 21 kilómetros desde San Pedro de la Bendita hasta la ciudad de Catamayo. Una amplia agenda de actividades culturales y religiosas se realizarán durante este viernes aquí en la ciudad de Catamayo, día en el que tanto los peregrinos como la imagen descansan de la peregrinación. El tercer y último día de romería se desarrollará el sábado 26 de agosto con el último tramo considerado como el recorrido más largo, que abarca 33.5 kilómetros hasta la ciudad de Loja. Bien, son las 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a hacer una pausa. No es que esté ciego, es que los números están muy chiquitos. Enseguida regresamos con más.